Nos acompaña el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, Democracia, en Participación Ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, bienvenido, muy buenos días. David, buenos días, como siempre me da gusto saludarte. Está fría mañana, por cierto. Está frío, hay viento, hay chubascos, cuídese mucho. Lamentablemente apenas los chubasquitos y ya empezaron los accidentes que están a la orden de la mañana, Carlos. Oye, tengo 1000 temas. A ver para cuántos alcanzamos. Mira. Algunos parten de la grilla, pero yo creo que se pueden aterrizar en temas de leyes y del contexto de la legislación electoral vigente, ¿no? De lo técnico, ¿no? De lo técnico, y que además hay que acordar y poner en perspectiva que muchas cosas se definen en lo local y otras en lo federal, que eso también lo hace muy interesante. Hay mucha grilla en este momento porque ayer pues filtraron un audio del quien sería el candidato del PAN a la alcaldía de Mexicali, el señor Fiorentini, reclamándole al presidente municipal del PAN, Mario Zuna, del presidente, no municipal, estatal del PAN, Mario Zuna, que si no cumplía con los principios que habían planteado para que él fuera como candidato, que iba a renunciar, entre ellos, pues que le estaban cambiando la planilla para regidores y que estaban quitando a sus propuestas ciudadanas. Claro, cada quien va a luchar por lo suyo. También por ahí se filtró que le andaban cambiando la planilla a Mari Carmen Flores aquí en Tijuana y que estaban imponiendo, pues, en la planilla a personas de grupos políticos que son muy criticados, llámese Kiko, Patas, qué sé yo, no todo eso. Pero por otro lado, fíjate que no sé si se pueda ligar per se esto con el tema técnico, Carlos, pero también está el dato de que va a haber partidos como el PRD que a nivel local a lo mejor no van a tener todas las candidaturas. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, a lo mejor el PRD, según entiendo, no va a tener candidato a la presidencia municipal de Tijuana, por dar un ejemplo, porque hay otros. ¿Qué dice la ley respecto a esto, la ley electoral local? Porque lo primero que yo me pregunté es, ¿estos cambios se pueden hacer así? ¿Hasta cuándo se pueden hacer? Y si ya se hubieran registrado, de todos modos lo pueden cambiar. Y segunda pregunta, Carlos, ¿qué hay respecto a que un partido político no cubra todas las candidaturas? ¿Se puede ir así sin llenar todo? Por ejemplo, ir sin candidato a la presidencia municipal. Son muy interesantes las preguntas, fíjate. Lo primero es, desde la perspectiva 100% técnica jurídica, ¿no? El derecho a registrar candidatos y candidatas es de los partidos políticos. Número uno, muy importante. Y los partidos políticos son entidades jurídicas. Y como entidades jurídicas, entidades públicas, quien tiene la representación legal es quien tiene el poder. Eso es lo técnico y eso es lo que dice la ley, lo cual significa que cuando hay problematización al interior de las planillas, pues quienes lo están problematizando, lo primero que deberían de asimilar es que el derecho de registrar planillas, por ejemplo, es un derecho de un partido político. Ese no es un derecho de quien preside la planilla o de quien está inmerso en la planilla. Eso es lo técnico. ¿Qué es lo político? Bueno, lo político es que se generan algunos consensos entre quien es postulado a la presidencia municipal o postulada para impulsar a determinados proyectos en las planillas que les son atractivos para mostrarse a la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando estos acuerdos no son claros o son oscuros o son interpretativos? Que cuando se llega el momento técnico, que estamos ya en él, de presentar la planilla, el candidato o la candidata dice, oye, yo no conozco la planilla. Oye, es que a mí no me dijiste que ibas a poner a determinada persona. Bueno, si no se fue claro en el acuerdo, la dirigencia del partido puede responder, discúlpame, la ley dice que esa es una facultad mía. Entonces se mezcla entre lo técnico y lo político. A ver, pero en lo político, no en lo técnico, en este audio que se filtra de Fiorentini, él dice, habíamos quedado que íbamos a tener estas candidaturas ciudadanas, menciona con nombre y apellido personas, mujeres en este caso, y dice, no estás cumpliendo el acuerdo, Mario Zuna. Entonces en lo político, esto va más para... Político yo me refiero a un poquito a la parte de la grilla, ¿no? La grilla política. Ahí yo entiendo que sí había un acuerdo y que el PAN lo está incumpliendo. Es correcto, y es muy común esto, ¿eh? No es algo, hoy lo hacemos del conocimiento por los audios, pero sucede en todos los partidos. Las implosiones que se dan a la construcción de una planilla es verdadero melodrama, se vive intensamente
el quién sube y quién baja en la integración de las planillas, el número en el que vas en la planilla, ¿no? Que si voy en la 1, que si voy en la 2, que si voy en la 4, que si las acciones afirmativas me sacaron de la jugada. Es decir, la realidad política, la grilla, hace que esto se vuelva un verdadero escenario de alta controversia. Por eso, los acuerdos, entre más claros sean, entre quienes presiden una planilla y el partido, es lo que puede, digamos, aminorar lo de que por sí, por naturaleza, se va a dar como alta controversia. ¿Por qué? Y yo lo comento cuando estoy ante las aulas, porque lo que se discute en una elección es la conquista del poder. Claro. Y en la conquista del poder, digo, vaya, hasta reinos son derrotados por las vías armadas, ¿no? Sí. Y yo recuerdo mucho algo que tú nos dijiste alguna vez aquí y que se me quedó muy grabado y que yo dije, claro, tiene toda la razón. Desde el punto de vista del ciudadano, no tengamos miedo en asumir que cuando votamos yo le estoy dando mi poder a ese candidato, yo le estoy delegando que decida por mí, a mi nombre, le estoy dando poder. Es correcto. Eso debemos de entenderlo y creo que y si lo asumimos, vamos a tener una mejor política. Ahora, las campañas apenas van a empezar, apenas comenzaron los registros, las campañas locales, las locales. Empiezan hasta el 15 de este mes. Pero en este ínter yo también te decía, me preguntaba, ¿qué pasa con la definición de las candidaturas o cuando cambian a un candidato? O sea, ¿hasta cuándo se puede? En cualquier momento pueden decir siempre no. ¿Hay esa parte cómo podríamos explicar? Es en cualquier momento. Nada más lo que cambia son los supuestos, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el periodo de registro, pues los partidos tienen que cumplir los requisitos que la ley establece. La autoridad electoral habrá de dictaminar su procedencia y después del 8 de diciembre hasta el 10 de diciembre habremos de tener, digamos, el visto bueno de la autoridad, el dictamen. Pero a partir de ahí no son actos definitivos. La ley prevé diversos supuestos en los cuales pueden hacerse sustituciones o inclusive por voluntad propia de quien fue registrado, por voluntad del partido o incluso por voluntad de la autoridad a partir del incumplimiento de requisitos de elegibilidad. Pero en relación a la primera pregunta, se nos quedó en el tintero el parte cuando me decías que qué pasaba si un partido podía no postular a alguien a un cargo de elección popular. Bueno, tenemos antecedentes. En México el primer antecedente fue en 1976, con una elección presidencial que fue José López Portillo. José López Portillo participó por el PRI sin competencia. Claro. Los partidos políticos Ayer nos lo recordaba Graco Ramírez en una entrevista que tenía aquí, que de repente dices, ¿cómo no tenemos eso presente? Y Sí, nos acordamos de todo lo que nos tenemos que acordar. Exacto, los partidos no presentaron candidatos o candidatas y José López Portillo fue solo a la elección. Él ironiza mucho en una entrevista que está en YouTube, por cierto. Sí, con que él votara ya. Con que votara su mamita, por su Pepito, dice. Y ya, ya lleva presidente. Lleva claro. el presidente, ¿no? Qué horror, qué horror, pero sí. Bueno, los diferentes tiempos de Pero ¿sabes qué es lo grave? Que sigue siendo igual. El sistema electoral no ha cambiado en eso. Si el día de hoy los partidos políticos no postularan candidato o candidata y solamente hubiera una postulación, esa persona puede ganar con el voto, como diría López Portillo, con el voto de su mamita. Oye, al día de hoy, en el siglo XXI. O desde otra perspectiva, como la película esta de Damián Alcázar, donde Sergio Mayer le hace la parodia de Peña Nieto, que termina con esta gran burla de candidato único de coalición PRI, PAN, PRD, que Morena todavía no pintaba, todavía no era... Cierto. Todavía no, y todo el mundo nos reíamos. Ay, ¿cómo cree que son las coaliciones hoy? No, o sea, no. Era impensable PRI-PAN en una coalición, ¿no? Históricamente, culturalmente. Y ahí está, o ideológicamente. A ver, entonces, un partido puede ir sin postular todos los puestos que están disponibles, ok, y la otra, ya sé que ya la contestaste, pero quiero reiterarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor una semana antes del 2 de junio puede llegar el PAN y, bueno, no, mejor, el partido, no voy a decir ningún partido, el Partido Café y decir, David siempre no va a ser el candidato, aunque estamos a 3 días de la veda. Lo cambiamos. Y lo vamos a cambiar. Hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que en la boleta electoral no va a aparecer el nombre ya están impresas. Ya están impresas, no va a aparecer el nombre de esa persona. persona. Pero lo pueden hacer, Se puede hacer. Es lo que quería entender. La otra consecuencia, no postulo candidato, por ejemplo, en las planillas a presidente municipal, no postulo. Bueno, hay consecuencias. La ley dice que si no tienes tu planilla completa, no puedes acceder a la representación proporcional
Es decir, ya. son consecuencias, ¿no? Sí. Lo mismo en las diputaciones. Es decir, sí puedes no aparecer en la boleta, no puedes desaparecer el logo, no puedes desaparecer a la institución política, pero puedes no postular personas. Nada más que en el momento en que no postulas, la consecuencia es que, por ejemplo, si me faltó el presidente municipal, quien encabeza la planilla, y tengo a síndico y todo lo demás, por ese simple hecho, ninguno de los que ocupen los espacios en la planilla podrían acceder a la representación proporcional, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pasa lo mismo si te falta un suplente, ¿eh? Si la planilla es incompleta, pierdes tu derecho a las representaciones proporcionales. Y entonces hizo que me acordara de un tema que estaba bien interesante y que no tratamos en su momento. Se da la desbandada de políticos que estaban en funciones para irse a las campañas. Y por ejemplo, en el Cabildo de Tijuana, muchos suplentes no quisieron asumir su cargo, otros no fueron llamados y de repente dicen, pues entonces el Congreso puede definir quiénes son. ¿Cómo lo define el Congreso? Sí. O sea, digo, puedo entender que tenga la atribución, pero si es pregunta, tiene la atribución y sería por esa vía. Y dos, ¿y cómo lo defino? Pues si ya no hay, o sea, ¿quién sigue en la lista o cómo defino si no se ocupa el cargo, quién se va a entrar ahí como regidor? No, eso es totalmente inconstitucional, ¿no? Porque el voto popular directo es lo que hace, indirecto a través de elecciones, es lo que hace directo y la representación es indirecta, pero el voto directo es lo que hace posible que pues la población sea quien decida quiénes son sus representantes. No puede haber una instancia indirecta quien sustituya esa voluntad. Constituiría un acto de inconstitucionalidad muy clara, ¿no? Lo que sí es claro es que cuando una persona es electa, adquiere una obligación, ese cargo es irrenunciable. Sí. Es decir, una vez que apareciste en la boleta, una vez que fuiste votado, una vez que la autoridad emitió su dictamen de validez y asumiste la responsabilidad, en ese momento tú no puedes renunciar. El acto es irrenunciable. Existe la figura de la licencia, pero aquella parte donde dices tú, yo no voy, no me llamen ni voy, pues es un acto de irresponsabilidad, pero también es un acto ilegal. ¿Por qué? Porque fuiste electo por la población, se le llama, le decimos la soberanía popular, es decir, el poder soberano, el pueblo, pues, y eso no se puede menospreciar. ¿Y ahí qué pasa? ¿El cabildo quedaría incompleto? Queda incompleto un cabildo. Queda incompleto un cabildo. Wow, es otro temazo sin duda. Oye, tenemos que hacer una pausa. Quiero ir a temas nacionales porque viene el debate, hay la controversia del hijo de Xóchitl, entre otras cosas, pero para cerrar este tema, ¿qué es lo más importante a lo que tenemos que voltear a ver los ciudadanos de frente a que están los registros, va a comenzar la campaña local, están acabándose de definir las candidaturas? Vaya, de que está Carlos por comenzar la campaña, que están por comenzar las campañas locales. Sí, bueno, lo importante aquí es identificar lo que al inicio señalabas. Se actualizan dos procesos. Si bien es cierto, la elección es concurrente, pero lo dijiste muy bien, son dos procesos electorales con andamiaje jurídico diferente, totalmente diferente, con resultados en la integración, por ejemplo, de quienes ganan y pierden, también diferentes, mientras en las elecciones federales solamente el Senado tiene la posibilidad de la primera minoría. En las elecciones locales, los diputados locales tienen la posibilidad de la primera minoría y la representación proporcional en las planillas. Entonces, son dos figuras diferentes, boletas diferentes, casilla única, eso sí, casilla única, pero boletas diferentes, 9 partidos en el orden federal, en el orden local, 7 partidos en el orden federal. Muy confuso eso para muchos. Y por si fuera poco, coaliciones flexibles. Entonces vamos a seleccionar, vamos a tener ¿cuántas boletas? Para la presidencia de la República, para senador, para diputado federal, para diputado local, para presidencia municipal. ¿Me falta alguno? No, 5. Son 5 boletas. Son bastantitas. Y las boletas locales con fotografía. Eso también está padre. Bueno, a mí sí me gusta. Eso va a estar interesante. Creo que lo hace interesante y más claro para muchos. Viene un debate entre los candidatos presidenciales, pero antes de llegar a eso hay un tema sumamente polémico que ya tiene varias aristas.
y me refiero al de el video del hijo de Xóchitl Gálvez, Carlos, que tuvo, por la pifia que cometió, terrible lo que dijo, pues tuvo que renunciar a su cargo a la campaña presidencial. Quien sale a conciliar primeramente, aunque después lo hacen varios, es Beatriz Gutiérrez Müller, y después el presidente y hasta gente de Morena. Pero en el Inter, pues mucha gente empieza a criticar y dice, claro, salieron a defenderlo porque pues no quieren que se metan con los otros hijos, los del otro bando, ¿no? Y resulta que justamente esta mañana estaba viendo el periódico Reforma, que dice en una nota de sus principales de hoy, dice: salpica nuevo audio a hijo de AMLO. En un audio mostrado por MSCI, se me escapó, ahorita se lo digo. Un empresario afirma que un hijo de AMLO prometió entregarle contratos para la explotación de minas de Oaxaca, y sacan el audio, ¿no? Más allá de lo legal y de lo jurídico, Carlos, creo que sí tienen mucha razón todos los actores en cuanto a lo que han dicho. ¿Qué onda con las familias de los candidatos, no? O sea, sí es un tema difícil, y que también en México creo que incide el factor de que la familia, el ejército no se tocan. Antes decíamos la familia, el ejército y el ejército. Ahora el ejército creo que está perdiendo, pero por otras razones. ¿Qué hay con el tema de la familia en el contexto electoral? Y pues las pifias, las clásicas del hermano incómodo, el hijo tomado, lo que el hijo corrupto, el primo con influyentismo, el nepotismo. ¿Cómo ponerlo en su correcta perspectiva? Digo, finalmente quien participa en una contienda son los partidos y los candidatos. Una es una entidad jurídica y el otro es un individuo o una persona. En esta parte, el debate siempre ha sido qué sucede con la familia en el escenario público de un personaje público. La verdad es que yo no conozco un antecedente en México donde la familia haya estado exenta de la discusión. Sí, claro. No lo conozco, ¿no? Desde sus orígenes, en donde se dio la posibilidad de que las personas votaran por sus candidatos, es decir, a partir de 1917 y la revolución y todo lo que ello generó, todas las elecciones que yo he revisado ha involucrado la familia de alguna u otra manera, ¿no? En menor grado, si tú quieres, en algunos otros impulsando proyectos, en otros casos restando proyectos, pero yo creo que es un elemento que sí está en la contienda, que aun cuando en esta parte de la simulación en la que queremos vivir, de los financiamientos, de la propaganda, y donde queremos simular todo o sobreregular, también queremos que no existiera la discusión de la familia en una contienda, pero sí existe. Sí existe, y ese es un elemento a ponderar cuando una persona se postula a un cargo de elección popular. Sí tiene que haber una evaluación. Ahora bien, ¿familias perfectas? No hay. ¿Eres responsable por la conducta de terceros? No lo eres. Pero es un elemento que va a estar. Previo al debate, y aquí lo vinculo, el elemento que está en la antesala del debate son las familias. Ya, no hay otro elemento. Digamos, en otros momentos históricos hemos podido decir, este va a ser el tema del debate. ¿Por qué? Porque días previos es la discusión en la narrativa nacional. Hoy revisas la narrativa nacional y son los hijos, o de Xóchitl, o de AMLO, o de Claudia. En su momento fueron los de Peña Nieto. Los de Peña Nieto. Que de hecho toda esa familia, que después con el fallecimiento de su primera esposa y su... Los de Marta Sagún, ¿te recuerdas? También, los hijos de Marta Sagún. Y en muchos casos, la esposa de López muy jóvenes, Portillo. muy niños, los hijos de Calderón en su momento. Muchos de ellos narran periodistas que tuvieron que terminar en terapia, muy afectados, sobre todo a los que les tocó, Carlos, la época de las redes sociales, donde pues les llovió, quisieran o no. Y como tú dices, finalmente, pues sí son factor y ahí están. Ahí están. Yo recuerdo incluso en la elección de Obama, ¿no? Cuando salen a defender a su hija, ¿no? Que dicen, el tema es conmigo. ¿Por qué? Porque los escenarios que se daban ya de discusión hacia su hija, pues pareciera que estaban normando la campaña. Sucede. Que es un elemento altamente cuestionado, por supuesto que es altamente cuestionado, pero alguien saca esa información. Claro. Alguien la saca, y estoy convencido de que no la sacan, mejor dicho,
¿Por qué la sacan en proceso electoral? ¿Y quién está interesado en que salga esa información en proceso electoral? Pues sus contrincantes. Y entonces es una especie de aviento la piedra y escondo la mano. Así ha sucedido siempre. ¿Qué creo que debe de pasar en la democracia mexicana? Que debemos de entender que quienes compiten a un cargo popular son las personas en lo individual. Que se vale el señalamiento hacia los partidos políticos por el comportamiento incluso de sus participantes en otro momento, pero que la familia no tiene nada que ver. Digo, define el comportamiento de AMLO, la conducta ilícita o no soy quien para señalarlo, de sus hijos. Pues no. No. AMLO es responsable de AMLO. Claro. ¿No? Y sus hijos son responsables de ellos. De ellos. Yo soy responsable de mí, tú eres responsable de ti. Somos responsables en lo individual. Xochitl es responsable del comportamiento de su hijo. Bueno, habría que revisar el momento en el que se da. Eres responsable cuando eres menor de edad. Claro. No es... Pero aquí parte de la crítica en el caso de Xochitl justamente, y para irnos ya a lo del debate, Carlos, es que él tenía un cargo en la campaña con los jóvenes y pues tuvo que renunciar. Ahí ya se valió, porque ese fue un error de Xochitl. Incorporó a su familia al escenario público. Y cuando te subes a la arena... Aguantas. Aguantas. Porque Exacto. te pones al escrutinio, ya coordinas una área temática de una campaña, pues estás sujeto al escrutinio público. Ahí es donde yo digo que si estás adentro de la arena, pues vas a recibir los aplausos y los abucheos del público. Oye, y me está cayendo el 20 con tu comentario de que si lo que coordinaba era los jóvenes y en teoría, pues la parte bonita de una campaña es yo voy a decirle a los jóvenes lo que hay que hacer, yo debo ser el ejemplo de los jóvenes y de repente se da esto, por eso le está yendo como le está yendo en redes, ¿no? Sí, es una... por mucho que toquemos, por mucho que entendamos esa parte que tú bien explicaste, es decir, no se vale, no se metan con la familia. Híjole, pues es que hay otros elementos que se puso de pechito, pues. Sí, es ahí donde yo digo, su comportamiento, así como digo que la familia no se metan con la familia, porque es un tema que no debe de prevalecer. Lo que sí sé es que si sales al escenario público siendo familiar, pues te sometes a las reglas del escenario público. Y el escenario público, tú lo sabes, es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Tienen que ser muy maduros y le van a entrar. Y como dice un amigo, te vas a meter a la política, te van a sacar hasta qué pañales usabas. Exacto. De bebé. O sea, así de fácil. Entonces, ojo. Ahora, ¿qué es lo importante para el debate? Viene el primero de 3, están prometiendo formatos que innovadores, flexibles, ágiles, hay temáticas, preguntas que se han gestionado a través de un mecanismo también innovador en el que la ciudadanía pudo participar, pero vaya, ¿qué crees que podamos esperar para este primer debate de este fin de semana? Los debates son en México como nuestro ordenamiento jurídico electoral, sobreregulado. Y eso los hace aburridos. No hay debates atractivos en México a partir de su sobreregulación. Nos preocupamos tanto porque salga bien que le terminamos poniéndole una serie de, digamos, de limitantes a que lo sabroso de un debate nazca, ¿no? Que es la confrontación, el contrastar de veras una idea, ¿no? Sí, pongan tema y agárrense. Y agárrense, ¿no? Sí. Yo quiero saber cuál es tu tolerancia ante el arribo de una serie de argumentos sin que te den un espacio para que los contestes. También eso refleja muchas cosas, ¿no? El que, oye, ya déjame hablar, sí. ¿no? O sea, estas partes no las podemos ver porque tienes que expresarte en 2 minutos y luego tú tienes derecho a una réplica de 1 minuto. Y tienes derecho a otra contrarréplica. Libre. Lo ideal es que los debates sean libres. Se le tiene miedo a que no haya una armonía en la discusión. Eso también refleja mucho de las personas. El que no tengan la capacidad de escuchar y de responder y mantener en armonía una confrontación de ideas. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver cuál es la tolerancia de alguien ante una impertinencia. Y no necesariamente que me tengan que estar regulando si te duro 30 segundos o me paso de ellos, ¿no? Pero es el reflejo de la norma jurídica electoral. Así está de sobreregulado. ¿Qué espero? Un debate aburrido. Te lo digo con toda honestidad. No espero un debate atractivo. No hay elementos previos que me permitan presuponer que va a haber una discusión en donde yo voy a encontrar elementos
innovadores, atractivos, no. Que creo también que al ser el primero y al haber tres, los contendientes se reservan, y eso lo hace aburrido, porque si tienen carnita, pues la van a sacar hasta el final, ¿no? Este va a ser como el round de encuentro, y yo no conozco una pelea de box donde el primer round sea atractivo. En el primer round siempre hay de sombras, nos estamos conociendo. Te mides, te reservas, como dices, te cuidas. Te cuidas, ¿no? Entonces va a ser un debate. Espero no, porque ya me compré mis palomitas, pero espero y no sea aburrido. Creo que el que sea un debate aburrido va contra Xóchitl, ¿no? Va contra Xóchitl. Xóchitl debería de ser un debate atractivo, interesante, dinámico, porque es la retadora en esta competencia. Entonces es quien tiene la oportunidad, entonces. Es quien tiene la oportunidad, si lo define sus cuerpos estratégicos, pero si algo hemos visto a lo largo de este tiempo, es que sus cuerpos estratégicos son, digamos, no están muy activos, sí, digamos. Sí, coincido. No. Yo lo he visto y de hecho hasta se lo comenté un poquito, ¿eh? Sí, así como sí. que, oye, pero bueno, los temas educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, esa de la corrupción tendría que ponerse buenísimo. No discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Tenemos una pregunta del público, ya se nos acabó el tiempo, Carlos, pero te planteo una pregunta del público y los temas que nos van a quedar pendientes. La pregunta del público es, ¿qué pasó con el tema de la obligatoriedad de asistencia a los debates y si van a tener que ir a los 3 debates? Y si hay sanción por no ir. ¿En qué quedó todo eso? Porque Estado nos dicen muy confusa la información. Sí, no hay una sanción. Tú puedes, digamos que la sanción es administrable. En una elección hay infracciones, hay sanciones administrativas, y esto es muy interesante y lo voy a acotar rápidamente para profundizarlo la próxima vez. Los partidos administran las sanciones. Es decir, hay una evaluación de cuál es el impacto positivo que tengo respecto a mi elección si dejo de hacer esta conducta. Vaya, si no voy a un debate, ¿qué gano? No, pues ganas que sigas manteniendo tu hegemonía, tu fortaleza. ¿Qué pierdo? ¿Una multa? La pago. Porque además la pagamos nosotros. Qué frustrante eso. Sí, me frustra mucho eso, aunque, o sea, me refiero a que lo entiendo, pero me frustra mucho que los partidos la jueguen de esa manera. El día que digan, si tú no vas a un debate, pierdes el 10% de tu votación, el día que tú no vas a un debate, te cancelamos tu registro, vas a ver que van a estar todos en los debates. Carlos, nos queda pendiente hablar de los 8 delitos que pueden inhabilitar a un candidato. ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuál es el papel? Creo que es bien importante esto, que hay mucha desinformación. Lamentablemente las fake news abundan. Y que nos explicaras en su momento, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo, cuál es el proceso para ello, en qué momento se puede dar, cuál es la función del instituto, cuál es la función del tribunal, cuál es la función de un magistrado, porque mucha gente dice, es que el instituto ni los mete a la cárcel. Le adelanto, el instituto no puede meter a la cárcel a nadie, pero eso es parte de lo que me gustaría que nos explicaras. No hemos hablado de cómo se contabilizan los resultados de la elección, entre otros temas. ¿Con qué podemos cerrar el día de hoy? Muchos temas muy variados, muy asímiles, pero todos en el contexto de un proceso democrático importantísimo. ¿Con qué podríamos cerrar el día de hoy? Que nos demos la oportunidad de escuchar el debate, aunque sepamos en qué condiciones puedan venir, pero sí demos esta oportunidad porque es la primera vez que se van a contrastar las personalidades, ¿no? Creo que en esta primera parte habrá contraste de personalidades más allá de contenidos de fondo, ¿no? Pero es interesante. Y la segunda, también es importante que en esta par de procesos de registro de candidaturas en elección local nos demos el tiempo para revisar qué registró cada partido en sus plataformas electorales. Ese es un tema importante, creo yo. Sí, y poco a poco se van completando estas plataformas que pone a disposición el INE, el IE. Dese un tiempecito de leer, de conocer. Sin duda, yo entiendo que a veces dicen, qué aburrido. No, hay que conocerlo y hay que ver si hay coherencia, si hay propuestas, si hay fondo, si hay principios, desde el papelito. Desde el papelito. Más allá de lo que después los candidatos le digan o lo que resulte de un debate. Carlos, muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, David. Es Carlos Barbosa.